Otro de los temas, Marian, que tenemos en la agenda política es el enfrentamiento ya sin trincheras entre el gobierno de Milei y el periodismo. Más que enfrentamiento, diría yo un ataque premeditado, sistemático, por parte del gobierno de Milei a los periodistas, no importa de dónde, con qué, desde qué lugar, sobre qué programa, si es de un medio o del otro. Acá no importan esas cuestiones, digo, porque ha cuestionado a periodistas que forman parte de medios claramente más cercanos al gobierno, y no importa, y lo hace desde un lugar de absoluta descalificación, ¿no? Y me parece que ahí hay se abre un periodo de discusión. Ahora vamos a hablar con un dirigente político que entiende de esto y que forma parte de la Comisión de Libertad de Expresión en Diputados, pero hay que empezar a dar esta discusión públicamente, porque me parece que hay que poner un freno, ¿no? Sí, y además te diría con dos registros distintos. Uno que tiene que ver con cierta habitualidad que tomó el presidente, a uno podría decir alguna obsesión, por la cual hace una especie de llamamiento público a el odio hacia los periodistas. Ni siquiera es, diríamos, una cuestión de confrontar argumentos o discutir algún dato o desmentir determinada información. Eso podría ser un elemento de discusión. Podría ser un elemento en la relación entre un gobernante y la prensa. Otra cosa es, y insisto en que es un llamamiento porque está planteado así de manera textual, es esta frase con la que ahora Milei parece que lo tomó como un leitmotiv, que es esto de no odiamos lo suficiente a los periodistas. Ya quedó como un mantra, digamos, ¿no? De esto y otros temas vamos a hablar con el diputado nacional Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires. Eduardo, Joaquín Mujica Díaz, Mariano Bodender, te saludan aquí. ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto. No sé si llegaste a escucharnos sobre lo que estábamos charlando en este inicio de la segunda parte del programa, sobre esta decisión del gobierno de avanzar contra el periodismo, te diría con una estrategia política de comunicación, ¿no? De confrontar con todos los sectores. ¿Qué opinión te merece desde tu lugar? Mirá, yo creo que siempre dije que la frase que le atribuyen a Bertolt Brecht es la que más le cuadra a Javier Milei desde el primer tiempo, ¿no? Primero vienen por los dirigentes sociales, después por los abuelos, la tercera edad, después por las personas con discapacidad, después vienen por los periodistas, después van a ir por los empresarios y después van a ir por la estigmatización, la deshumanización. Pareciera que el ejército que sigue a Javier Milei es el camino. Siempre hay un motivo por el cual justifico deshumanizar a otro. En este caso se sintetiza en todavía no odiamos lo suficiente a los periodistas. Esta es la nueva oración de algo que venía diciéndose de otra manera con otras personas, ¿no? Y bueno, yo no comparto nada de esto. Tenemos que reaccionar colectivamente. No puede suceder. Yo el otro día vi, a Roberto Navarro, de atrás le dieron un golpe y fue un golpe de odio, pero como Navarro no piensa como yo, lo dejamos correr a lo de Navarro. El otro día lo estigmatizaron a Carlos Pañi por un comentario que hizo Carlos sobre estos temas que estaban sucediendo y buscó una lectura de un libro
y lo acusaron de nazi, cuando era el anti-nazi lo que estaba leyendo, y no solo lo condena el presidente Ladaya, sino que también el presidente de Israel lo trae. ¿Ustedes se imaginan al presidente de Israel interesado en, si no es el pedido del embajador argentino en Israel, para que salga a defenderlo contra un periodista? No es mucho. Ahora, Eduardo, ¿no te da la sensación de que se está naturalizando esa violencia emitida desde la cúpula del gobierno en forma sistemática, porque no es aislada? Porque si fuera aislada sería otro el debate, ¿no? Acá es en una forma sistemática. Hoy es un periodista de La Nación, mañana será un periodista de Clarín, o de Infobae, o de TN, o de donde sea. Pero todos son calificados con un... Pero fíjate que todos son calificados con una supuesta... un supuesto delito, un supuesto, ¿no? Ensobrado, esto. Pauteros. Los otros son choriplanes, los otros son, bueno, es eso, siempre hay un motivo para decir, no, pero esto es así, como yo no lo quiero a Novarecio, tengo que justificar, no, yo no, Novarecio está enfrente mío, me ha hecho críticas durísimas, pero yo no comparto lo que el presidente se reúna con los dueños de ese canal para pedir que lo saquen. A Babi Echecopar, que han sido, te estoy hablando de gente que ha sido muy dura para conmigo, pero yo no comparto eso. Me parece que, por eso digo, está bueno que ustedes, periodistas, me preguntan a mí, dirigente político, diputado, qué pienso yo sobre esta situación. Me parece muy bien, porque lo que tenemos es que reaccionar todos. Es colectivo la cosa. Es colectivo. Ahora, Eduardo, ¿qué tal? Mariano Wender te saluda. Hola, Mariano. Hay una pregunta por ahí medio elemental, que es, bueno, vos sos integrante de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Entiendo que igual la presidenta es del oficialismo, con lo cual no sé cuál es el margen que tiene el Emilio Orozco, ¿no? Emilio Orozco, Emilio exactamente. ¿La Comisión tiene alguna forma de pronunciarse, por lo menos? Porque evidentemente si estamos hablando de un casos de gravedad institucional por tratarse de la figura del jefe de Estado, ¿no merece una respuesta institucional también de la Cámara? Pero ¿sabés lo que sucede? Yo estoy de acuerdo, va a suceder esto. Pero, ¿qué pasa? Nosotros presentamos los proyectos pidiendo la reunión de la comisión, y la presidenta de la comisión no lo hace. Entonces, tenemos que pedir algo que es técnicamente lo último que estamos haciendo, emplazar. Para eso tiene que haber una sesión donde se vota para que con una mayoría se emplace a la Comisión de Libertad de Expresión para que trate el tema. Es lo que se acaba de suceder con el tema de la emergencia en discapacidad. Se votó en la Comisión de Discapacidad, se votó en la Comisión de Salud, pero la Comisión de Presupuesto, que la preside uno de la Libertad Avanza, no la convoca, y entonces por lo tanto no puede ser la emergencia. Entonces tuvimos que emplazar en una sesión a que la Comisión de Presupuesto se aboque a tratar el tema. Esto es lo que va a pasar con Libertad de Expresión en los lugares donde o en las comisiones donde ellos se tomaron las presidencias. Porque quiero decir una cosa, que en aquel momento se subestimó. Por el sistema proporcional del sistema DON, no correspondía que ellos se tomen esas comisiones. Pero en aquel momento contaron con la colaboración con todos los que no eran del bloque de Unión por la Patria, ¿me entendés? Entonces, como les tocaba más lugares a ellos en otras comisiones con esas repartijas distintas, se avaló. Esto ahora lo estamos lamentando, que jamás, quiero decirles una cosa, jamás la Comisión de Libertad de Expresión fue presidida por alguien del oficialismo. Desde que nació la Comisión de Libertad de Expresión, le correspondía a la oposición. Esta es la primera vez que alguien del oficialismo preside la comisión. Siempre ha sido un opositor. Cuando gobernaba Alberto Fernández, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión era Waldo Wolf. Hombre del PRO, muy referenciado en el PRO. Bueno, y que convocó PRO duro por enésimas veces a esa comisión.
lo que está pasando ahora es la consecuencia de haber avalado esas situaciones. A ver, Entonces, sí, perdón, de cerrada, Eduardo. esto significa un llanto, pero no quiere decir que nos rindamos, porque tenemos que reaccionar, no tengo duda. Es más factible que haya una sesión antes de que se reúna la comisión, y ahí hay que aprovechar en la sesión como cuestión de privilegio y repudiar esta situación. Eduardo, durante el año pasado la Cámara de Diputados estaba bien fraccionada en términos de acompañamiento o oposición al gobierno de Milei, ¿no? Unión por la Patria, el bloque en que vos sos parte, marcando una oposición dura, bien consistente, clara, el radicalismo dividido, un sector jugando más cerca de ustedes, quizás otro más cerca del gobierno, el PRO socio del gobierno, y el espacio que el bloque que conduce Miguel Pichetto, a veces acompañando y a veces no. ¿Vos ves que hay un cambio este año, el segundo año de Milei, en la conformación de las alianzas dentro de la Cámara? Porque los nombres siguen siendo los mismos, pero que pueden llegar a jugar de otra manera, que pueda haber un sector, por ejemplo, como el de Pichetto, que se ponga más duro con el gobierno y termine jugando más en tándem con ustedes. En algunos temas sí, otros temas no. Ahora, mañana, por ejemplo, va a estar la baja, se va a haber comisiones conjuntas, dictamen de 3 comisiones sobre baja de imputabilidad de menores. Y ahí yo creo que va a haber la alianza originaria, al menos van a votar todos juntos. ¿Entendés? Depende de los temas. En el caso Libra, por ejemplo, estuvieron alineados, ¿no? ¿Eh? En las interpelaciones del caso Libra estuvieron alineados. Sí. A mí no me hubiera gustado que se votara el 14-14, ¿viste? Pero bueno. Sinceramente sí, en el caso Libra, en el votar la comisión estuvimos... Pero bueno, ojalá que sea como fue en el caso Libra, que se siga esa situación. Pero, digamos, esta reacción que ustedes están pidiendo, me encantaría que, si la diputada Orozco, creo que es la salteña, Emilia Orozco, presidenta de la comisión, no convoca, que pegamos con una mayoría especial para que se convoque urgente esa comisión. Pero, ¿sabe por qué? Porque como el periodismo tiene mayor visibilidad que otras situaciones, es importante en que no se cumpla el bertolbrechismo en esta situación. ¿Se entiende? Sí. Es muy importante. Los nombres de los periodistas que yo les estoy dando no son nombres de periodistas que piensan como yo, salvo Roberto Navarro. Pero esto no es que hay Capuleto contra Montescos. Esto es para todos los que piensan distinto al día de hoy conmigo. O sea, es por día. No solamente de parte del presidente, Eduardo. La semana pasada me parece que uno de los hechos trascendentes que tuvo la agenda política fue esa mirada, digamos, de Santiago Caputo, el fotógrafo, que lo fotografió antes de entrar al debate, y le mira y le saca una foto al carnet de fotoperiodista, de fotoreportero, ¿no? Y después la explicación del gobierno diciendo, no, bueno, en verdad quería ver el nombre para después pedirle la foto. Digo, la verdad que me parece que es hasta una burla por parte del gobierno querer justificar lo injustificable, ¿no? Bueno, coincido plenamente, pero no es distinto de lo que Santiago Caputo le hizo a Manes también. Sí, claro, también en la Cámara de Diputados. Es una forma de proceder naturalizado o queriéndose naturalizar. El Santiago Caputismo que va de la mano del Santiago Pautismo. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, todos dicen que es el verdadero pautador del oficialismo. Entonces, por eso a veces se naturalizan las acciones que lleva adelante, que no son
las que corresponden. Hablo tanto de la que sucedió con el diputado Facundo Manes como la que sucedió con el fotógrafo el día del Canal de la Ciudad, era, ¿no? Ahí fue en el debate. Claro, en el debate del Canal de la Ciudad. Que inclusive yo no sé si eso no le hace más daño al candidato que ellos tienen que beneficio, porque la noticia no fue qué dijo ese candidato de La Libertad Avanza, sino de lo que había sucedido, como también fue el día del presidente de la Nación, ¿no? Que habló el presidente en el recinto, en la Cámara de Diputados, fue el día de, estoy tratando de hacer memoria, el día fue la apertura de sesiones, de la apertura de sesiones, sí. Que la noticia no fue lo que dijo el presidente, sino lo que él había dicho con Facundo Manes. Sí, se agarró ahí en los pasillos del Congreso, ¿no? Pareciera que mire, lo que me gusta es que nosotros hablemos y que no naturalicemos estos temas. Yo, sinceramente, empezaron, en el tema del periodismo, empezaron cerrando la agencia Telam, después Radio Nacional, después después Canal 7, quieren vender las tierras, se pudo parar en aquel momento, ahora dicen que aparecieron de vuelta las acciones para hacer eso, pero en todo caso es una negación al periodismo, es una negación a la opinión diferente. Esto es, el ultrismo con el cual se manejan es no aceptar al que piensa distinto. Y eso es en todos los órdenes, no es que solo con la dirigencia política, la dirigencia social, es con la dirigencia empresaria, es con ustedes, con los periodistas, es con los científicos, con la cultura, con todo eso. O sea, volviendo al principio de tu definición, cuando empezábamos a charlar, vos decís, se van desbloqueando niveles de confrontación permanentes entre el gobierno y diferentes sectores. Hoy es el periodismo, mañana pueden ser los empresarios, dijiste vos. Claro que sí. A ver, ya pasó por los dirigentes sociales, estigmatizaron a los dirigentes sociales. Ahora, después se estigmatizaron a los dirigentes políticos que ellos querían, y ahora están queriendo de vuelta sacar de la cancha a quienes les molesta con intención electoral. Después, ¿a cuánta gente de la cultura, empecemos por Lali Espósito y terminemos con lo que fue la situación en la Feria del Libro los otros días cuando le inaugura el secretario de Cultura? ¿Qué querés que...? Lo que no podemos es acostumbrarnos a vivir con la estigmatización y con esta... No, a mí me parece bueno que reaccionemos colectivamente. Yo por ti, mañana por mí, es así. Eduardo, aprovecho para hacerte la última, no queríamos dejar de consultarte. Este lunes, hoy se están cumpliendo 2 semanas del fallecimiento del Papa Francisco. No queríamos dejar pasar la oportunidad de... Bueno, preguntarte vos que has tenido durante todos estos años una relación cercana a él, por ahí cuál es, en tu visión, el legado que deja como Papa y qué es un poco lo que terminó configurando como referente, como líder global, y qué es lo que va a faltar con su ausencia, ¿no? Yo te diría que quisiera que el futuro pontífice continuara con la obra de Francisco. Y yo creo que su papado tiene que ver con la construcción de puentes y la destrucción de muros en todos los ámbitos. En la paz, yo vi a ese papa viajar a Israel y a Palestina para tratar de luchar por la paz, poner el cuerpo. Yo vi a ese papa viajar a Colombia el día que se firma el Tratado de la Paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano, después de que había fracasado, y él lo relanza con Uribe y Santos en el Vaticano. Yo vi a ese papa poder permitir que se abran las embajadas de Cuba y Estados Unidos en 6 meses que Obama le había pedido que lo ayude en esa mediación. Yo vi a ese papa caminar a hacer
el camino de Ciudad Juárez en México, hacia la frontera, el camino de los Espalda Mojada, con los salvadoreños y todos los centroamericanos que hacen ese camino, y rezar la misa en la frontera con ciudadanos de Estados Unidos de un lado y ciudadanos mexicanos del otro para que no se ponga el muro. Bueno, el Papa de la Paz, el Papa de el pastor con olor a oveja, el Papa que visibiliza a quienes son los que más sufren, que son los que desesperadamente huían de Irak, de Libia, de Siria, para poder encontrar, pues después de que Occidente había dinamitado las sociedades de esos países, y huían desesperadamente ante el fundamentalismo islámico que surge después de que se derrocaban a líderes laicos que no eran religiosos, y el Mediterráneo se había transformado en un cementerio. El Papa que dijo que todo ser humano tenga derecho a tener tierra, techo y trabajo, es decir, eso lo hizo, y el ciudadano, el Papa, que logró que vos y yo estemos hablando en este momento de él. Quizás vos, no sé si sos creyente o no sos creyente, el Papa que como yo soy portajeta francisquista, en todo este periodo de la enfermedad de él, que duró bastante, yo caminaba por las calles de mi ciudad, y a mí me paraban chicas que me dijo, yo soy militante del pañuelo verde, y usted me puede decir cómo está la salud del Papa, porque nunca pensé que me iba a golpear tanto, me decían unas chicas. Lo queremos, y lo habíamos confrontado, y sin embargo había logrado el respeto de los que no pensaban como él, de otros cultos, agnósticos, musulmanes, judíos. Lo lloraron tanto los que tienen su propia fe como los que no tenían su propia fe. Ese Francisco, el legado que deja es inmenso. Creo que es un papa primus inter pares entre los papas, pero casualmente, por todo esto que digo, ojalá que el sucesor sea un continuador. Yo lo imagino a Francisco de la estirpe de Juan XXIII. No sé si ustedes saben, ustedes son jóvenes. Juan XXIII fue el papa que le tocó ser papa después de Pío XII, a quien lo acusaban de no haber sido lo suficientemente combativo contra el nazismo. La Iglesia le pesaba ese pontificado de Pío XII, que fue durante todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En el año 63, creo, o 62, asume Juan XXIII, que duró 3 años, pero fue tan importante la acción que hizo, que convocó al Concilio Vaticano II, que logró poner de vuelta a la Iglesia al lado del hombre. Bueno, a Francisco le tocó después de Benedicto lo mismo. Son papas anunciadores de un tiempo nuevo. Son papas que anuncian un tiempo nuevo. Entonces, la virtud que tuvo el Papa Juan XXIII, que lo sucedió Pablo VI, que fue un ejecutor de las ideas de Juan XXIII. Ojalá que el que lo suceda a Francisco sea un ejecutor de las ideas de Francisco, porque le va a hacer bien al mundo, porque lo sacó de la mirada eurocéntrica que tenían hasta ese momento los pontífices y se metió en la vida cotidiana de los seres humanos, desde el sur del mundo, como somos nosotros, hasta el África y el Asia. Lo han llorado. Yo el otro día hablé con un argentino que vive en Beijing. Lo lloraron en China, lo lloraron en Corea, lo lloraron en Vietnam, en el Asia lo lloraron. En lugares que el Papa no alcanzó bueno, a Corea sí fue, no alcanzó a ir, pero logró perforar las fronteras de la propia Iglesia Católica. Fíjense que él hizo de la interreligiosidad su mayor herramienta de paz. Se juntó cuando el ISIS azotaba de violencia en todo lo que era el África y en Europa. Acordémonos ustedes que son periodistas se acuerdan de la matanza de Charlie Hebdo, que era la redacción de esa revista francesa, francesa, de historieta. El Papa, el ISIS había empezado a aterrorizar a Europa, y el Papa se puso enfrente del ISIS. Él fue condenado a muerte por el ISIS, que dijo que lo iba a matar en plena plaza de San Pedro, y el Papa se fue
se juntó con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, que hacía 1000 años que un papa no se juntaba, porque el ISIS primero mataba a los chiitas, porque ellos eran una parte radical sunita, ¿no? Primero mataba a los chiitas, después a los cristianos ortodoxos y después a los católicos. El papa fue y se juntó con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa y hablaron de ese tema, se juntó con el ayatolá principal de los sunitas y se juntó con el ayatolá principal de los chiitas, hizo del diálogo entre religiones un instrumento de paz para poder frenar esa violencia. Lo logró, porque del ISIS no habla nadie más. De los logros del Papa, viste, pareciera que se cotidianizaron. Él mismo trató de evitar en todo momento que sea una guerra. Bueno, ¿se acuerdan que él denunció que estábamos viviendo una tercera guerra mundial en etapas, decía él, ¿no? Sí. Bueno, lo de Ucrania y Rusia fue así. Y yo les digo, conozco las intentos que él ha hecho para parar la guerra de Ucrania y Rusia. Como también, ustedes saben que él hablaba todos los días con el párroco de Palestina, de Gaza, ¿no? Sí. Y bueno, eran las acciones que él hacía, aún en esa delicada enfermedad que él tenía. Por eso, ustedes me preguntaron, yo me fui de pista, les enseñé todo el tiempo, pero es el amor que yo siento por una persona que agradezco haber conocido en la Argentina, que me peleé con los que piensan como yo y no lo querían, y los convencí, y hoy lo lloran junto conmigo, y lo lloran todos. Hoy, mirá, los otros días, al día siguiente que muere el Papa, que nos enteramos que muere el Papa, que fue el lunes de la Pascueta, como vos sabés que en Italia el lunes siguiente a la Pascua es feriado, o sea, es la Pascueta. Sí, claro, fue ese día. Decía, este Papa que decidió que el Viernes Santo, mirá, el Viernes Santo él tenía que estar reposando porque estaba al borde del knockout. Y sin embargo dijo, no, yo voy a vivir los últimos días de mi vida como tengo que vivirlas como pastor, porque a Jesús lo crucificaron y salió contra todos los recomendaciones médicas a ir el día de la crucifixión de Jesucristo ese viernes. Se juntó con el vicepresidente de Estados Unidos, que es un católico de ultraderecha, para debatir, porque él había, este vicepresidente había justificado desde un punto de vista teológico el por qué había que expulsar a los migrantes, a los indocumentados de Estados Unidos, diciendo que al revés de lo que pensaba, primero él dice que hay que pensar en la familia, se busca una cuestión teológica que él cree que es católica cristiana, y dice que si uno piensa primero en la familia y después en los vecinos y después en los ciudadanos, tiene que sacar a los otros porque hay momentos que hay que priorizar. Y el Papa le respondió en aquel tiempo, hasta 4 o 5 meses, teológicamente diciendo que eso no era cierto. Y este hombre viajó al Vaticano porque tenía una entrevista preconcebida antes que el Papa cae enfermo, y él decide levantarse para seguir la discusión con el vicepresidente de Estados Unidos ese viernes de Pascua. Fíjense, o sea, entonces ese hombre murió porque él decidió que ese día, el día de la Pascueta, que es el día que el ángel ve el sepulcro vacío, que Jesús ha resucitado. Eso pasa el día de la Pascueta, el día lunes, y él decidió irse ese día. Quizás se fue con el que dejó el sepulcro vacío, es lo que yo tengo derecho a pensar, porque él ha muerto santamente. Eduardo, luchando por lo que cree. Bueno, tenemos que pedirte porque justo se nos engancha otra entrevista, pero gracias por toda esa semblanza sobre Francisco, que lo viviste muy de cerca, y después por lo que charlamos más en el terreno de la política, así que gracias por estar esta noche aquí con nosotros el lunes otra vez. Abrazo grande, gracias, chao. Ahí pasaba Eduardo Valdés, diputado nacional por Unión por la Patria.